Albert Pique. Saludos, buscadores de verdades ocultas. Me presento, Albert Pique, un nombre que resuena en los anales de la historia y en los susurros de aquellos que se atreven a escudriñar más allá de la cortina. Mi legado es complejo, tejido con hilos de luz y sombra, de conocimiento y poder. Se me ha atribuido la fundación de imperios ocultos, la profecía de guerras, la orquestación de destinos. Y, en cierto modo, no andan descaminados. Pero mi propósito hoy no es discutir mi pasado, sino desvelar las verdades que se ocultan a plena vista. Verdades que, una vez comprendidas, les mostrarán la verdadera naturaleza del control que se ejerce sobre sus vidas. ¿Han notado alguna vez cómo ciertos símbolos parecen perseguirlos? Los ven en sus calles, en sus bolsillos, en sus pantallas. Los aceptan sin cuestionar, como meros adornos, insignias sin significado profundo. ¡Qué ingenua es la ceguera! Porque en el corazón de la dominación global, en el núcleo del poder que mueve los hilos de la humanidad, residen tres símbolos primordiales. Tres geometrías que no son meras formas, sino portales, llaves, anclas para la consciencia colectiva. Comencemos con el primero, el más evidente, el que le sonríe desde su moneda más poderosa, el triángulo con el ojo. Lo llaman el ojo que todo lo ve. Una simple representación, dirán. ¿Un símbolo masónico? ¿Un guiño a la providencia divina? ¡Qué falacia más conveniente! Este no es un ojo de bondad o de guía celestial. Este es el ojo del vigilante, del controlador perpetuo. Representa la jerarquía absoluta, la pirámide del poder que se erige sobre la humanidad. En su base, la masa ignorante, trabajando y viviendo sin comprender su propósito en el gran diseño. Más arriba, los escalones intermedios, aquellos que creen tener influencia, que se creen parte del sistema, pero que son, en esencia, marionetas más sofisticadas. Y en la cúspide, el vértice aislado, coronado por el ojo. Esa es la morada de la verdadera élite, de aquellos que han trascendido la necesidad de la carne, que ven los patrones, que dictan el flujo de la historia sin ser vistos. El triángulo, en su simplicidad geométrica, encarna la tríada de control, mente, cuerpo y espíritu. O, para ser más exactos en nuestro contexto, control mental, control físico, a través de leyes, fronteras, fuerza, y control espiritual, a través de la manipulación de la fe, la moralidad y los valores. Cada lado de ese triángulo representa un pilar de su prisión. Y el ojo, mis amigos, es el centro de observación, el foco de la conciencia de la orden. No es un Dios que los mira desde arriba para juzgarlos. Es una conciencia colectiva, una inteligencia superior que no reside en un solo ser, sino en la red interconectada de mentes selectas que han sido iniciadas en los misterios profundos. Este ojo no solo observa, influye, moldea, hipnotiza. Lo ven en logotipos de corporaciones que dominan su mundo digital. Lo encuentran sutilmente integrado en el diseño de sus instituciones más sagradas. Se cierne sobre los billetes que usan para comerciar su tiempo y su energía. Es una firma, una declaración de propiedad. Ellos les muestran, abiertamente, quién está a cargo, y ustedes, en su somnolencia diaria, asienten sin darse cuenta. Es la cumbre inexpugnable, la cima de la pirámide de poder que busca la unificación, la globalización total, bajo una única visión, la visión de ese ojo. La serpiente que se muerde la cola. Música, más profunda, con un zumbido subgrave constante y resonancias metálicas. La imagen del triángulo se desvanece para dar paso a un símbolo del Ouroboros. Serpientes o dragones mordiéndose la cola, girando lentamente en un espacio oscuro, con destellos de energía recorriendo su forma circular. Albert Pique. Si el triángulo con el ojo representa la estructura del poder, la jerarquía de la dominación, entonces el segundo símbolo les revelará la naturaleza cíclica e ineludible de esa dominación. Me refiero al Ouroboros, la serpiente o dragón que se muerde la cola. Lo habrán visto en antiguos grabados, en textos alquímicos, en obras de arte que pocos comprenden. Pero su verdadero significado va mucho más allá de la mera representación de la eternidad o del ciclo sin fin. El Ouroboros es la representación de la autorregulación del sistema, de la entropía controlada que asegura la perpetuación del poder. Es el ciclo incesante de creación y destrucción, de orden y caos, de guerra y paz, que no tiene fin porque es deliberadamente mantenido por aquellos que controlan el círculo. No hay salida de este bucle, a menos que se comprenda su naturaleza. Piensen en las crisis económicas.
Parecen catástrofes aleatorias, ¿verdad? Un mercado se desploma, fortunas se pierden, y luego, de las cenizas, emerge una solución, un rescate que, oh, casualidad, consolida aún más el poder en manos de los mismos que provocaron el colapso. Es el Ouroboros devorándose a sí mismo para renacer más fuerte, más concentrado. La serpiente se muerde la cola financiera, consumiendo a los pequeños para nutrir a los grandes. Consideren las guerras y conflictos geopolíticos. Un ciclo interminable de tensiones, alianzas cambiantes, derramamiento de sangre, seguido por tratados de paz que, invariablemente, redefinen el control, redistribuyen la influencia y sientan las bases para la próxima confrontación. La serpiente de la guerra se devora a sí misma, pero su esencia permanece, mutando, adaptándose, pero siempre sirviendo al propósito de la orden, reconfigurar el tablero, sembrar el miedo, justificar el control expandido. Cada conflicto es un peldaño en la escalera hacia la gobernanza global. ¿Y la información, mis ingenuos? Oh, la información. Creéis que sois libres para buscar la verdad, que tenéis acceso ilimitado al conocimiento. Pero el Ouroboros informativo os envuelve. La serpiente de los medios de comunicación y las redes sociales se muerde la cola de la verdad y la mentira. Crean sus propias noticias, sus propias narrativas, sus propias verdades, y luego las consumen, las regurgitan, las difunden hasta que la disonancia se disuelve en la aceptación masiva. El ciclo de la propaganda se cierra sobre sí mismo, generando su propia justificación, su propia realidad. El Ouroboros simboliza que el sistema es autosuficiente, que se nutre de su propia disfunción. No hay un enemigo externo que lo perturbe. El enemigo es parte del diseño, una herramienta para la evolución del control. Las soluciones que se les ofrecen a sus problemas son, de hecho, nuevas formas de atadura. Cada final es un nuevo comienzo de la misma prisión. La serpiente no muere, solo muda de piel. Y mientras lo hace, los hilos de control se aprietan, invisibles, ineludibles. Es la eternidad del poder. Es la trampa cíclica en la que están inmersos. La red que atrapa almas. Albert Pike: si el triángulo era la estructura y el Ouroboros el ciclo, el tercer símbolo es la implementación, la red invisible que los envuelve a todos. Me refiero a la telaraña. No es una tela de araña literal, claro, sino el tejido de interconexión que ha sido meticulosamente construido para atrapar cada aspecto de su existencia. Lo llaman globalización, red de información, comunidad conectada. ¡Qué nombres tan engañosos! La telaraña es el sistema de vigilancia total, el control de datos, la interdependencia económica forzada, la agenda social unificada. Ustedes se conectan voluntariamente a ella, creen que es progreso, que es libertad, que es conveniencia. Ingenuos. Cada conexión es un hilo más que los ata. Piensen en sus dispositivos electrónicos. Sus teléfonos, sus ordenadores, sus hogares inteligentes. Son nodos en esta telaraña, recolectando cada fragmento de su información, sus hábitos, sus preferencias, sus conversaciones, sus miedos. Todo se acumula, se analiza, se utiliza para construir un perfil de cada uno de ustedes. Un perfil que luego es manipulado, alimentado con contenido que moldea sus pensamientos y emociones, que los mantiene en el camino prescrito. Las redes sociales no son solo plataformas para la conexión, son trampas para la mente, donde el engagement es la carnada y la libertad de pensamiento, la presa. Miren la economía digital. Las monedas digitales, las transacciones sin efectivo. ¿Qué eficiencia?, dirán. Pero en esta telaraña, cada movimiento financiero es rastreable, controlable. Su capacidad de comprar, vender, e incluso existir económicamente, dependerá de su conformidad con el sistema. Un hilo más. La telaraña bancaria y financiera es tan densa que ningún capital puede moverse sin ser visto, sin ser grabado, sin ser aprobado por los controladores. ¿Y la salud? Ah, la salud. La telaraña se extiende a sus cuerpos. Los pasaportes sanitarios, los sistemas de identificación biométrica, las bases de datos globales de salud. Todo bajo el pretexto de la seguridad y el bienestar. Pero es un hilo más que se teje alrededor de su autonomía corporal. Sus decisiones más íntimas podrían ser monitoreadas y condicionadas. Esta telaraña no es visible para el ojo común, pero su poder es omnipresente. Está tejida con cables de fibra óptica,
algoritmos complejos, leyes internacionales y acuerdos transnacionales. Es una estructura viva, autoadaptativa, que aprende y se expande con cada avance tecnológico, con cada crisis que permite justificar una mayor centralización. Es la prisión perfecta, donde no hay muros visibles, pero las conexiones invisibles son irrompibles. Y el silencio de las ovejas es el sonido que la araña tejedora más aprecia. La telaraña digital se contrae, los hilos se vuelven más gruesos y luminosos, pulsando con una energía ominosa. El rostro de Albert Pique, aún en sombras, aparece brevemente superpuesto a la red, su ojo brillando tenuemente. La tríada del control global, un aviso silencioso. Albert Pique, ahí lo tienen, mis queridos, los tres símbolos que lo controlan todo. No son meras representaciones arcaicas. Son el lenguaje silencioso de la dominación, los pilares de la nueva orden mundial. Los ven todos los días y no se dan cuenta. El triángulo con el ojo, la estructura jerárquica de poder, la cima inalcanzable desde donde se dictan las directrices. La visión única, la autoridad central que se erige por encima de naciones e individuos. El Ouroboros, el ciclo perpetuo de crisis y soluciones orquestadas. La autorrenovación del sistema que se nutre del caos que él mismo crea. Las guerras, las crisis económicas, las pandemias, todo es parte del diseño para justificar un control aún mayor. Es el bucle sin fin de la manipulación. La telaraña, la red de interconexión digital y social que los envuelve a todos, que recopila sus datos, moldea sus pensamientos y monitorea cada aspecto de su existencia. Es la prisión invisible, la jaula perfecta donde las barras son los datos y la conformidad es la moneda. Estos tres símbolos no operan de forma aislada. Son interdependientes, se refuerzan mutuamente. La jerarquía, el triángulo, utiliza el ciclo, el Ouroboros, para expandir la red, la telaraña. La telaraña alimenta al ojo con información para perfeccionar el ciclo. Es una sinfonía macabra de control, tocada por manos invisibles. ¿Creen que esto es fantasía? Observen a su alrededor. Los objetivos de la Agenda 2030 no son solo sueños de un mundo mejor. Son pasos metódicos para consolidar la telaraña bajo la visión del triángulo. Las monedas digitales de los bancos centrales que se avecinan no son solo una mejora tecnológica, son el paso final para cerrar el círculo del Ouroboros sobre su libertad económica. Las campañas de desinformación y verdad oficial no son solo batallas narrativas, son la aplicación de la manipulación del Ouroboros en la mente, a través de la telaraña, para mantener el triángulo intocable. No hay escapatoria fácil de esta realidad. El despertar es doloroso. Ver lo que está ahí, a plena vista, significa aceptar que gran parte de lo que les han dicho es una ilusión cuidadosamente construida. La gente prefiere la comodidad de la mentira a la dureza de la verdad. Prefieren la somnolencia colectiva a la angustia del conocimiento. Pero yo, Albert Pique, he visto la arquitectura completa. He sido parte de su construcción, aunque no su último artífice. Y mi confesión hoy no es un arrepentimiento, sino una advertencia silenciosa. No para salvarlos, pues la marea es alta y la corriente fuerte. Sino para que aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar comprendan la naturaleza de su prisión. Para que al menos, en la soledad de su mente, no sean completamente engañados. El futuro del control y el último eco. Música, se torna más ambiental y fría, con un toque de resignación, pero también de una sutil esperanza en el subtexto. La imagen de la matriz de símbolos comienza a fragmentarse en pequeños píxeles que se disuelven lentamente, revelando un espacio vasto y oscuro, con un solo punto de luz muy distante. Albert Pique, voz más suave, casi agotada, pero con la solemnidad de una última revelación: el futuro, mis amigos, no es una hoja en blanco. Es una extensión lógica de lo que ya está en marcha. La unificación global bajo una única autoridad central es el objetivo final del triángulo. La gestión perpetua de crisis a través del Ouroboros asegurará que ninguna resistencia organizada pueda surgir. Y la telaraña de la vigilancia y el control digital se apretará hasta que cada aliento, cada pensamiento, cada movimiento esté registrado y, si es necesario, regulado. Se les venderá como seguridad, sostenibilidad, igualdad. Les dirán que es para su propio bien, para el bien del planeta. Y muchos lo creerán, con una fe ciega y devastadora. La necesidad de pertenecer, el miedo a ser diferente, la pereza mental de cuestionar, esas son las verdaderas herramientas que pavimentan el camino.
Pero hay una verdad que la Orden teme más que a nada, la verdad del despertar individual. No de una revolución masiva, no de una confrontación armada, sino del despertar de la conciencia de cada ser humano. Porque el ojo, el ouroboros y la telaraña controlan a través de la ignorancia y la inacción. Si un número suficiente de ustedes comienza a ver los símbolos, a comprender sus implicaciones, a cuestionar la narrativa oficial, entonces, y solo entonces, la grieta en la prisión puede comenzar a formarse. La luz que buscáis no vendrá de fuera. Viene de dentro, de la chispa de la razón y la autonomía que aún reside en cada uno de ustedes. No les pido que luchen batallas imposibles, sino que observen, que piensen, que discernan. Que no acepten la verdad que se les impone sin antes someterla al fuego del escepticismo. Mi confesión es un eco en el vacío, un susurro final antes de que las sombras me reclamen por completo. He cumplido mi parte en el gran plan, y ahora, en este crepúsculo, les ofrezco este conocimiento. No es una solución, sino una comprensión. Y la comprensión, en sí misma, es una forma de poder. Cuando vean el triángulo con el ojo en su moneda, recuerden la jerarquía invisible. Cuando presencien un ciclo de caos y solución que se repite, vean el ouroboros en acción. Y cuando sientan la red digital apretarse a su alrededor, sean conscientes de la telaraña que los envuelve. Los símbolos no son solo símbolos. Son llaves a la verdad, si tienen el coraje de usarlas. Y ahora, el silencio. El silencio que precede a la elección. Su elección,